Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 90. Lo dejamos inconcluso porque imposible pasar rápido, como casi que de largo, en tantos detalles. Y espero que haya escuchado con atención los cantos. Empezamos, decía Arturín, con unos muy alegres, ¿verdad? No que los demás no lo sean, pero sus armonías son muy alegritas y todo. El Salmo 90 es así, es una canción. Eso eran los salmos, canciones. Es el cancionero del pueblo judío. No Picot, es el pueblo judío. Y en este cancionero los primeros 2 versículos son muy alegres y luego toma un tono lúgubre. Muchas expresiones de muerte. Si usted tiene la palabra del Señor y le es posible ponerse de pie, pues por reverencia, por respeto a lo que va a ser leído, que es la palabra de Dios, le invito a que se ponga de pie para la lectura del Salmo 90. Yo la hago aquí en voz alta, usted me sigue en su Biblia. Leo de la Biblia de las Américas, Salmo 90, que dice así: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados, y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y se seca, porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar. Señor, qué dichosos tenemos de tener tu palabra, qué felices somos. En verdad es mejor que mucho oro afinado, porque penetra el alma hasta discernir las intenciones del corazón y nos muestra la verdad acerca de nuestra situación contigo y nos muestra la verdad acerca del camino que debemos andar en esta vida, el cómo honrarte. Así que por eso es más valiosa. Te ruego, Señor, que ahora nos dirijas, nos enseñes en tu palabra. Que sean gratos ante ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Amén. Tome su lugar. La semana pasada yo introduje la predicación de este mismo salmo, hablándole de cómo en la poesía, en el arte, en la música, se habla mucho acerca del tiempo. Y también le dije, ¿verdad? En las películas, ya hay películas que hablan de viajar en el tiempo. Y son fascinantes, ¿verdad? Uno imagina, ¿qué haría yo si viajara en el tiempo? Le invito a tener un recorrido en el tiempo, puesto que la palabra del Señor dice en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Y Moisés se refiere a eso cuando dice antes de que fueran engendrados los montes, se está refiriendo a la creación. Y hablé de eso la semana pasada. Pero ¿qué sucedió antes de la creación? La Biblia sí dice algunas cosas que hizo Dios antes de la creación. Por ejemplo, el siguiente texto nos dice, hablando del Señor Jesucristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. Es decir, el plan de redención que Dios elaboró de enviar a su Hijo Jesús a morir por los pecadores estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor ya estaba elegido para ser el Salvador antes de lo que dice Génesis 1:1. Otra cosa que dice la palabra de Dios acerca de cosas que hacía Dios antes de que el tiempo existiera, antes de que se diera la sucesión de días y noches, que es como contamos el tiempo. Bueno, además de que Jesús ya estaba elegido, nuestro Señor Jesucristo ya estaba elegido para ser el Salvador. Dice el siguiente versículo, por cierto, ese era 1 de Pedro 1:20. Dice el siguiente versículo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, antes de crear el mundo, Dios también ya había elegido a quienes quería salvar. Entonces, si seguimos viajando en el tiempo, ahora ya no a qué hacía Dios o qué hizo Dios, lo que nos dice la Biblia antes de que creara el mundo. Usted encuentra este texto que es, también se va el aire a veces leyendo esto. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Tiempo. Y si usted visita el Evangelio de Juan, va a encontrar que hay menciones del tiempo. El Señor le dio una nota a su madre María cuando en las bodas de Caná ella le susurró: hijo, se les acabó el vino. Acuérdese que María guardaba todas las cosas concernientes al Señor en su corazón, de modo que ella sabía quién era su hijo. Ella recibió la visita de un ángel. Ella recibió, recién dado a luz, a unos desconocidos pastores, ¿verdad?, que le decían: venimos a ver a tu hijo, porque unos ángeles nos dijeron quién es. Así que le dijo: hijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Tiempo. No ha llegado el momento en que todos sepan mi identidad. No es el momento. El Evangelio de Juan es muy amplio en hablar de tiempo, y en el capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado a pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Había llegado el momento, había llegado su hora de regresar al Padre. Tiempo. El Salmo 90 es un salmo de tiempo, y créame que no lo planeamos así. Providencialmente. Sucede que hace 28 años mi papá estaba en su segundo coma en el Centro Médico Siglo XXI. Yo creo que ya varios doctores y aún la familia se daba cuenta que ya no quedaba mucho tiempo. Entonces nos dijeron: tenemos que ir al templo juntos
los 5, mi mamá y los 4 hijos, 3 varones, una hermana. Y tenemos que ir porque la iglesia quiere orar por nosotros. Y pienso, ¿verdad? En mi inocentemente de 18 años, yo pensé, pues sí, pero yo no quería ir. Yo no quería ir. Y la razón por la que no quería ir es porque yo decía, ¿y para qué vamos? ¿Eso va a sacar a mi papá adelante? ¿Se va a sanar si vamos? Si no, entonces no me molesten. Y la verdad es que fui más obligado que por otra cosa. Y al predicador, mi primo Josué, el Señor le puso en su corazón hablar de primer libro de Reyes, capítulo 18, el enfrentamiento de Elías con los profetas de Balaam y de Acera. Y casi cuando terminaba, dijo, hablando a todos, no hablando a mí, pero de esas que uno siente que el predicador te le está dirigiendo, aunque no lo está haciendo. Tienes que rendir tu vida hoy. Así que yo no me esperé al final del servicio. En ese momento agarré mis cosas y me fui. Y me fui corriendo a mi casa, enojado, molesto, de que a alguien se le ocurriera decirme que tenía que rendir mi vida al mismo Dios que permitía la casi ya muerte de mi padre. Y entrando en casa de mis padres, empecé a hacer un rompedero de cosas en mi enojo, en mi tristeza, y a pronunciar palabras que nadie debería pronunciar contra nadie, pero menos contra Dios, como yo lo hice ese mediodía de un 13 de octubre, domingo 13 de octubre de 1996. En un momento, hablando de tiempo, en el mejor momento de mi vida, la luz se prendió. Y dije, ¿quién soy yo para hablar así? Y un sentido de profunda culpa me sobrepasó. Y en ese momento, en ese lugar, me tiré al piso a pedir, Señor, ten misericordia de mí. Con la cara en el piso. He desperdiciado 18 años de vida. Si quieres, puedes usarla para lo que quieras. Ese día fui por la tarde al servicio, porque en esa iglesia había servicio por la tarde. Nunca había puesto yo tanta atención a un sermón. Les soy sincero, no recuerdo quién predicó, pero nunca había yo devorado un sermón como ese día. Creo que esa noche la pasaste tú, Almadelia, con mi papá. Creo que te quedaste a verlo porque mi mamá estaba en casa y nos fuimos los 5 a casa y por primera vez abrí la Biblia por mi propia voluntad. Y empecé a leer, hasta que me quedé dormido. Ese domingo 13 de octubre de 1996 me desperté enemigo de Dios. Me dormí hijo de Dios. Y la vida nunca volvió a ser igual. Jamás. Así que si ve que me gane de repente la emoción, usted ya sabe por qué. Porque este salmo es una evaluación de la vida. Es una alabanza a Dios por su grandeza en los primeros 2 versículos y luego del versículo 3 hasta el versículo 11 es un recuento de la brevedad de la vida del hombre. Es más, yo le dije la semana pasada que Moisés escribió en el versículo 3, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved hijos de los hombres, pero eso no es un llamado al arrepentimiento, es la orden divina de vayan y conviértanse otra vez en polvo sus cuerpos. Tú dices, tú determinas cuándo quieres que alguien muera. Ahora le quiero decir algo que me despertó. Ya estaba yo quedándome dormido el domingo pasado por la noche
preparándome para la reunión de las 5:30 con los varones. Y de esos, como cuando te da un calambre. ¡Ay, brinqué en mi cama! No dije. Así le pasa a los predicadores, a los chambones como yo, ¿verdad? Decimos, no dije esta joya. El versículo 3 dice, volveos hijos de los hombres. En la Biblia, bueno, en el hebreo, dos palabras para hablar de hombre. Una es aner, que no lo veo. Hombre, me falló, estaba la ilustración. Aner andaba aquí la semana pasada. Aner es la palabra que habla del varón como género masculino. Es la palabra aner en hebreo. Bueno, perdonen, yo aprendí hebreo en la zona rosa, entonces si no se dice así, pues que me perdonen los judíos, ¿verdad? Pero más o menos así se dice. La otra palabra para hablar de hombre es la palabra Adam, que nosotros lo tenemos hasta como nombre de varón, Adán, ¿verdad? ¿De dónde viene Adán? Viene de tierra. En hebreo se dice Adamá, porque Adán fue tomado de la tierra. ¿Se acuerda que el Señor le dice eso en Génesis 3? Porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. Entonces el Señor, a través de Moisés, dice aquí, tú das la orden a los hombres de regresar a hacerse Adán, a los hijos del Adán, a los hijos de la tierra que vuelvan a ser tierra. Así que empieza tambor batiente a decir, Dios tiene el control de la vida y la vida del hombre es muy breve comparado con Dios, para quien 1000 años son como un día. Es como nada, es como un suspiro, es como el vaporcito cuando levanta el pocillo donde se está calentando agua para su té y sale una nubecita, pero en cuestión de un segundo o dos ya se disipó. Así Dios ve la vida del hombre, es una nieblecita. Nosotros sentimos que es larga, pero para Dios es muy breve comparado con su ser que no se rige por el tiempo. Los días de nuestra vida, dice el versículo 10, llegan a ser 70 y en caso de mayor vigor 80 años. Y Moisés pone ahí unos números simplemente para decir, aún los que llegan a vivir más terminan sus días siendo muy dependientes de otros para sus labores, sus actividades y sus necesidades más básicas. Es difícil, es pesado. Por eso en el versículo 12 empieza una serie de peticiones que ustedes y yo esta mañana deberíamos utilizar para acercarnos a Dios en oración. La primera es, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdame a aprovechar cada día, esto lo hablé la semana pasada, así que voy rápido sobre ese 12. Enséñanos a contar nuestros días, ayúdanos a tener conciencia de la oportunidad que nos da el tiempo, porque no va a regresar. Los griegos tenían muchos dioses. Y uno de ellos era el dios Kairos. El dios Kairos era el dios del tiempo, pero no como cronos, como medir el tiempo, sino el de la oportunidad. Entonces en el Nuevo Testamento también se utiliza la palabra Kairos para decir que se use, que no decís ya es el tiempo, es decir, la temporada, ¿verdad? Si yo le digo que gracias a Dios ya estamos en octubre, estamos en otoño y ya es tiempo de mandarinas, ¿verdad? También ricas en este tiempo. Si yo le digo es tiempo, usted no dice, sí, es porque son las 12:23, es tiempo de mandarinas. No, es temporada, es la mejor temporada para comer mandarinas. El Kairos es la mejor temporada para algo. Entonces los griegos decían, el dios Kairos es el tiempo oportuno para hacer algo. Y representaban al dios Kairos peloncito, con un mechón aquí al frente. No, ni me imaginen, hermanos, imagínense a otros. Ya alguno les ve así, ya. No, pues piensen en otro, no en mí. Aunque ya voy para allá. Pero entonces tenía su mechón. ¿Por qué decían? Porque la única manera de sacar provecho del dios Kairos es agarrarlo cuando viene de frente. Porque si pasa ya no lo puedes sujetar. Por eso lo representaban así. El versículo 12 del Salmo 90 es, enséñanos a contar nuestros días, ayúdanos a ver la oportunidad que nos trae el tiempo. ¿Qué oportunidad tengo hoy para servirte? ¿Sabe qué? Una oportunidad que hoy tenemos que no vamos a tener en el cielo es predicar el evangelio. En el cielo no se predica en el evangelio uno al otro, Arrepiéntete. No, pues los que están allí ya se arrepintieron, ya son creyentes.
Así que si va a aprovechar el tiempo en esta tierra en algo que no va a poder hacer en la eternidad, que sea en predicar el evangelio. Pero también las otras oportunidades que hay en la vida para servir a Dios, en nuestras labores, en nuestros estudios, en nuestro ser amas de casa o jubilado ya también, jubilada. Aproveche cada etapa de la vida para servir al Señor. Eso es contar los días. Enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a aprovechar la oportunidad que nos da cada etapa de la vida para traer gloria a tu nombre, Señor. Ahora dice el versículo 13, y aquí esto ya es nuevecito, esto no se lo dije la semana pasada, aquí ya, si va a tomar notas, a partir de aquí, vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Probablemente, y yo le dije, probablemente esto fue escrito basado en los hechos narrados en Números capítulo 20, con la muerte de Aarón, con la muerte de María, Miriam, su hermana, y luego al final con la muerte de Aarón, junto con todos los que mueren porque ya se rebelaron contra Dios y les envió serpientes, porque ya se rebelaron contra el Señor y les envió esto otro. Y Moisés ha tenido que oficiar más funerales que nadie. Ningún otro pastor en la historia ha oficiado más funerales que Moisés, porque él tuvo que enterrar a toda su generación. Y quizá por esa pesadumbre, esa brevedad de la vida, ese dolor, es que él también dice, vuélvete, Señor. Como si Dios se apartara físicamente. Entendamos ese concepto, porque Dios es omnipresente, está en todos lados. Y una gran noticia es que Dios no está disperso. Es decir, Dios no está más presente en un lugar como este, que se utiliza para su adoración, que en tu oficina, o en tu casa, o allí en la terracita donde te sales ahorita en los atardeceres otoñales, que la luz está así suavecita. Dios también está allí, está igual en todos lados, no está más concentrado en un lado que en otro. Por eso es que nuestra adoración, qué truquito, mire. Por eso es que nuestra adoración puede ocurrir en cualquier lugar, porque Él está en todos lados de la misma forma. Ya sé, está diciendo, hay lugares medio feos en el mundo, ¿a poco hay estadios? No le huya a ese tema, explíquenos. Bueno, ¿que no caen los rayos del sol sobre la basura? Diría el comentarista Matthew Henry. ¿Y se contamina el sol por caer sobre la basura? Pues no, está, pero no está siendo reverenciado en ciertos lugares del mundo, pero está. Y tristemente está siendo testigo de los pecados que se cometen en esos lugares del mundo. De primera mano, porque está allí. Ahora bien, cuando dice Moisés, vuélvete, no se está refiriendo a vuélvete porque estás físicamente distanciado, sino porque él dice, nuestros pecados han hecho una brecha entre tú y nosotros. Pero nosotros no podemos llegar a ti. Tú vas a tener que venir. No hay nada que el hombre pueda hacer. Necesita que Dios tome la iniciativa. Pudiera alguien decir, y perdone otro paréntesis, pero alguien podría decir, bueno, y el arrepentimiento, sí, pero eso lo inicia Dios. Él tiene que iniciar todo. Por eso dice Moisés, vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No fue ya mucho tiempo? ¿No le hemos andado vagando en este desierto, Señor, por demasiado? Ya. Fíjese el dolor. Y dice además, y compadécete. Siéntete mal. Que haya dolor. El ser de Dios es perfecto, hermanos. Él no está sujeto a emociones como las experimentamos. No está sujeto a emociones como nosotros las experimentamos. Pero la Biblia sí habla de Dios como sintiendo compasión, por ejemplo. Y entonces usted va al Nuevo Testamento y el Dios compasivo del Antiguo Testamento también es nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, igual de compasivo los dos. Y cuando el Señor recorría los pueblos y las aldeas y andaba enseñando, dice allá, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37, sintió compasión al ver a las personas porque eran como ovejas sin pastor. Es decir, en su ser se conmovió por el quebranto y la necesidad humana. Entonces, aunque Él es perfecto y no experimenta emociones como las nuestras en el sentido y forma, pero su ser sí se compadece. Y Moisés está clamando al interior.
al alma, al ser de Dios, diciendo: compadécete. Ante la brevedad de la vida, ¿sabe qué es una primera petición? Enséñame a aprovechar la oportunidad. Una segunda petición: compadécete. Mira mi fragilidad. Te necesito. Somos criaturas dependientes. Tan dependientes que si Dios apagara la gravedad por un segundo en el mundo, no le cuento las consecuencias. Si Dios apagara el oxígeno, lo quitara por unos minutos en el mundo. Esas cosas que dice la tribulación, ¿cómo va a ser? Nos hablan del poder de Dios y de que Él lo ha estado preservando, pero un día va a apagarle, va a bajarle el switch a algunas cositas que el hombre necesita. Somos criaturas dependientes de Dios. Por eso dice: compadécete. Luego el versículo 14 tiene una tercera petición, ¿ya la vio? Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Creo que usted empieza a ver que esta canción tiene sus movimientos, ¿verdad? Los primeros versículos muy majestuosos, hablando de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y luego entra en una fase como muy triste. Hasta pensé yo en llamarle a Arturín esta semana y decirle: el domingo a medio sermón voy a pedir que toques una canción triste. O sea, con puros tonos así menores, ¿no? De esos lúgubres, casi un requiem. Pero luego dije: no, porque capaz que se acostumbran y luego quieren un intermedio cancionero en cada sermón. Entonces, no. Pero aquí empieza a salir la luz. Empiezan a regresar los tonos mayores, la música alegrita. Hace rato el primer canto, ¿cuál fue? ¿Salmo 113? Sí, ¿verdad? Luego. Vámonos a alabar al Señor con alegría. Moisés empieza como que a verle la luz en el horizonte y pide algo que se lo voy a dejar como tarea optativa. Para mí se me hace que deberíamos ponerle nuestra alarmita en el celular. Algunos permiten poner alarma y escribir algo, ¿no? Esta alarma es para mi medicina o algo así. Que le ponga allí el Salmos 90:14, con la alarma que lo despierta. Porque dice Moisés, fíjese bien: sácianos por la mañana con tu misericordia. ¿Sabe qué quiere decir misericordia? Misericordia es una palabrita que quiere decir tu amor permanente. Es decir, por la mañana ayúdanos a meditar en que tu amor es permanente, inconmovible, es fiel, nunca cambia. Ahora le tengo una noticia, por si no lo había conocido, si no se había enterado. Dios no le puede amar más y Dios no le puede amar menos. Dios ama de manera perfecta. No hay nada que usted haga que le haga amarle menos y no hay nada que usted haga que le haga amarle más. No se puede. Cuando Dios ama, ama. Punto. No, pastor, usted no conoce. Yo no, pero Dios sí, y aún así le ama. Y su amor es fiel, inalterable. No varía según la hora del día y cómo te has portado. No varía en la acumulación de años. No varía. Ahora le tengo una noticia. Yo viví 18 años sin Cristo y llevo 28 años en Cristo. Pero nada más no saqué cuentas, no vea mi edad. Ya luego sacaron allí nada más por el número de años. A mí se me hace, no lo sé, espero que lo tome con madurez. A mí se me hace que he pecado más veces en 28 años que en 18 años. Y no es que no me esfuerce en la santidad, es que nada más por el número de años que llevo en Cristo, a mí se me hace que he pecado más de este lado de la cruz que de aquel. Pero su amor no ha cambiado. Eso no es excusa para vivir como querramos, es para la seguridad. Señor,
tú me amas. Tú me amas. Entonces, por la mañana, ayúdanos a meditar en que tú nos amas de una forma que no cambie. Imagínense la mente ya de Moisés tras todas las muertes que ha visto. Su generación se está hundiendo en la arena donde andan caminando porque los están enterrando uno tras otro, tras otro, tras otro. Salieron millones de Egipto. Millones. ¿Cuántos llevan muertos hasta aquí? Y él dice, pero aún así ayúdanos a recordar que tú nos amas. Sácianos. Es una forma de decir satisfácenos. Mire, al ratito, si el Señor nos da salud, vida y los medios, estará usted quizá frente a una crema de champiñones hecha en casita con unas galletitas de esas de bombita, ¿verdad? Quedará satisfecho. Dice Moisés, en la mañana, más que el café, porque algunos amanecemos con café, ¿verdad? No nos amanece hasta la primera taza de café. En vez del café, que mi mente vuele a pensar en tu amor fiel, invariable. Y eso me va a mantener, dice, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos los días de nuestra vida. ¿Qué desayuno? Ese sí es un desayuno de campeón. Te desayunas meditar en la misericordia de Dios y te sientes feliz el resto del día porque sabes que cualquier circunstancia que se suscite no es porque el amor de Dios haya variado. En su amor la permite para que le conozcas de otra manera. Que cualquier cosa que hagas bien tampoco te va a comprar más de su amor, así que tampoco te preocupes por perder su amor, porque es invariable, es estable, no fluctúa, está constante todo el tiempo por ti. Permítame reinsertar mi testimonio aquí, el testimonio que le daba. Aquello que Dios hizo en la eternidad pasada, trazando el plan de salvación con la pieza central, su Hijo Jesús, escogiendo para salvación, enviando a su Hijo durante el tiempo, el 13 de octubre de 1996 cobró vida para mí. Dios lo hizo en la eternidad pasada, pero ese día se aplicó a mí. ¿Cuándo se aplicó a usted el amor de Dios? Pero se sigue aplicando. No ha cambiado. Así como me amó para levantarme del piso de confesión, me sigue amando igual. ¿Y a usted también? Y parte del engaño que tenemos los creyentes, particularmente en las culturas latinas, donde la influencia de la Iglesia Católica Romana es tan grande, es que ellos sí predican un evangelio. Ellos sí tienen un mensaje basado en las obras. Dios te trata pues como te portes. Y hasta son supersticiosos. Y hay mucha gente también supersticiosa. Pues te está yendo así por cómo estás haciendo. Pero la Biblia dice, no, su amor es igual. Qué mejor pensamiento para iniciar la mañana. No importa lo que pase hoy. No importa si me llego a equivocar y a regarla y pecar contra el Señor, pues me arrepiento y me confieso, pero su amor jamás va a cambiar. No puede cambiar. Porque si su amor cambiara, entonces el ser de Dios sería mutable y Él es inmutable, jamás cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántas sonrisas arrancaría esa mañana si meditamos allí? Donde dice Moisés, en la mañana sácianos de tu misericordia. Un buen plato de misericordia con leche para empezar el día. O con café, como quiera. Pero eso es lo primero que entra. La misericordia, la meditar en el amor fiel del Señor. Versículo 15. Otra petición. Apúntele las peticiones o enciérrele allí en un circulito. Debería ver mis Biblias para que vea cómo está. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Ahora Moisés hace una petición un poquito extraña, porque es como si le estuviera pidiendo al Señor, pues balanceanos el plato. Nos has afligido, pues ahora danos alegrías. En los años en que vimos adversidad, alégranos. Qué petición tan curiosa,
Moisés no está pidiéndole a Dios que les cuente chistes y los haga reír. Moisés está pidiendo la satisfacción que viene del gozo de saber que Dios está de su lado. Vuélvete, Señor, dijo. Sácianos con tu misericordia. Alégranos. La base de la vida, o más bien la base del gozo en la vida del creyente, aún en los del Antiguo Testamento, estaba basado en su relación con Dios, no en sus circunstancias. A ver, se lo voy a repetir. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la base del gozo en la vida no está en las circunstancias, sino en mi relación con Dios. Porque las circunstancias van a cambiar todo el tiempo. ¿No dicen por allí, lo único que se debe esperar, que se debe esperar que cambie? ¿O no? Lo único que se debe esperar es el cambio. Todo va a cambiar. Nuestra salud va a cambiar. Yo me eché un partidito con mis hermanos hace unos meses que alteró mi salud. Sigo pagando las consecuencias de ese esfuerzo atlético. No, de verdad me duele mi rodilla todavía. Nuestros cuerpos van a cambiar. Nuestras relaciones van a cambiar. Y no estoy diciendo forzosamente que por algún mal que suceda. Estoy diciendo, bueno, a veces la gente se va a vivir a otro lado y es parte de la vida y ya no los vemos tan seguidos y los extrañamos y demás. Todo en la vida va a cambiar, excepto nuestra relación con Dios, porque se basa en lo que hizo Jesús por nosotros. Ese asunto está saldado, esa cuenta está pagada, se acabó para todo aquel que en Él cree. Ya estuvo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, se acabó tu problema con Dios. Fuiste reconciliado de una vez y para siempre. Así que, Señor, alégranos. Pues sí, ¿cómo no? Si estamos aprovechando las oportunidades, si el Señor se vuelve, si nos sacia con misericordia, alégranos. Nada más danos la estabilidad del gozo basado en ti y no en las circunstancias. Versículo 16, otra petición. Yo le digo que estas son peticiones que deberíamos agarrar para orarlas en este momento que terminemos. Dice el versículo 16, manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Versículo 16 y la primera parte del 17 deberían ir juntos, pues ahí está clarito, ¿verdad? Y sea la gracia. Entonces esa idea está unida a la anterior. Sabiendo que esto es paralelismo, hay un paralelismo aquí complementario. La primera línea, lo que sería el versículo 16, se complementa con la primera parte del 17. Deja que tu obra se manifieste en nosotros. Cuando dice Moisés, manifiéstese tu obra sobre nosotros. ¿Qué petición esta? Que se vea que has estado obrando en nuestra vida. Que sea notorio que has estado obrando en nuestra vida. Hace rato leía yo Efesios capítulo 1 versículo 4 y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Algo que sí me ha atravesado el corazón. Es decir, Señor, tengo 28 años. Es mi cumpleaños 28 en Cristo. Pero no soy lo que debería ser. La razón para la que me escogiste, ser santo y sin mancha, no soy eso. Ni cerca. Que se manifieste tu obra. Pues usted recuerda, ¿verdad? Que además de ese texto que dice que nos escogió para ser santos y sin mancha, el capítulo 8 de Romanos también habla de la razón para la que Él nos predestinó. Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Él nos escogió no por lo que éramos, sino por lo que vamos a hacer.
Él nos escogió no por lo que éramos, sino por lo que quiere hacer en nosotros. Nos escogió para transformación, no para dejarnos igual. Para grabar en nosotros la imagen de su Hijo, es decir, las virtudes de su Hijo sean aparentes cada vez más en nosotros. De hecho, esa es una definición de madurez cristiana. ¿Qué tanto te pareces a Jesús? Cuando Moisés ora, manifiéstese tu obra a tus siervos, es que sea notorio que has estado cambiándonos. Nos has estado haciendo más lo que tenemos que ser. Que se manifieste tu obra a tus siervos, lo que has hecho a tus siervos, y tu majestad a sus hijos. Ahora, esa es otra bonita. Tu majestad también podría ser tu gloria. Que los hijos de tus siervos conozcan quién eres tú. La gloria de Dios son los atributos de Dios. Que nuestros hijos conozcan quién eres tú. Papá, mamá, la primer Biblia que leen tus hijos antes de leer es tu vida. Aun cuando no saben leer, ellos leen la Biblia a través de lo que tú dices, a través de lo que tú haces. Ellos notan tu confianza en Dios. Ellos notan tu devoción. Ellos notan si estás cayendo presa de la ansiedad y del afán, o si estás reposando y cumpliendo tus responsabilidades, pero confiando en Dios. Esta nueva no vaya a ser que le conozca los secretos a Arturín, que ya se me secó la garganta. Entonces, cuando dice que tu gloria se manifieste, lea el contexto. Estás obrando en nosotros. Entonces, al obrar en nosotros, que sea evidente a nuestros hijos quién eres tú, por lo que has hecho en nosotros. Qué petición para los padres, ¿no cree? Señor, por lo que has hecho en mí, que mis hijos te lleguen a conocer a ti. Va a ser bonito, pero parcialmente un fracaso, si el día que el Señor me llame a su presencia, Él le dice, ay, mi papá era bien buena onda. Pues qué bueno que se quede con un buen recuerdo, eso está bien. Pero sería mejor que dijera, mi papá era buena onda porque Dios estaba obrando en él, lo estaba cambiando. Moisés dice que se manifieste en nosotros tu obra y que nuestros hijos entonces lleguen a conocer tu gloria por lo que estás haciendo en nosotros. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. La gracia del Señor nuestro Dios. Permítame ponerme técnico. Ya estamos por acabar. Así que concédame 7:58, 57 de su tiempo. Momento técnico. La palabra traducida allí como gloria, si uno le examina, también puede traducirse como belleza o placer, esplendor, gracia. No es la gracia salvífica, la del perdón, como la encontramos en el Nuevo Testamento. Es la gracia en el sentido de belleza. Es una forma elegante y tal vez un poco antigua de referirse a la belleza. Pero también se habla así, qué graciosas salas de tal palacio. Bueno, era una forma antigua de decir, qué bello. Ahora póngale ahí la palabra bello. Y la belleza del Señor sea sobre nosotros. Su placer, aquello que Él considera hermoso, con eso nos califique. ¿No sería el mejor epitafio? Dios decía que este era un bello siervo suyo. No se puede pedir más. Ahora, más adelante encontramos palabras de Moisés, ¿verdad? Bueno, no más adelante, más atrás encontramos palabras de Moisés cuando él escribió, y no había hombre más santo que Moisés sobre la tierra. Firma Moisés. Bueno, yo sé que está raro, pero es la inspiración del Espíritu de Dios. ¿Qué le hacemos, no? O sea, pues sí, entonces es cierto. Pero
no está mal lo que dice el Salmo 90. Yo le dije, es parte del versículo 1, oración de Moisés, hombre de Dios. Ese es un excelente epitafio. Aquí yace un hombre de Dios, un hombre de verdad, ¿verdad? Para que se animen a orar a las 5:30. Pero ¿qué tal este? Este era un bello siervo del Señor. Alguien a quien el Señor calificaba, qué bello. Alguien en quien el Señor encontraba placer. Ahora ya ve para dónde voy. Alguien en quien el Señor se complacía. No dijo eso de su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Moisés está pidiendo, ayúdame, yo quiero ser un hombre que te complace. Y quiero que mi pueblo sea alguien en quien tú te complaces. Que cuando entres, ¿por qué vamos a entrar? A la presencia de Dios. Jesús garantizó eso muriendo y resucitando, que vamos a entrar a la presencia de Dios. Que cuando entres escuches, ven, buen siervo, lo hiciste muy bien. Te encargué poquitas cosas, ahora te voy a encargar más. Gózate en el gozo. Alégrate en que tu Señor se goza de ti. Está complacido. Nuestro Señor escuchó eso. Y no había ni siquiera iniciado su ministerio terrenal. Pero su vida de obediencia ya tenía el calificativo bello. Me complace. ¿Sí se ha fijado, verdad, que eso lo dijo el Señor antes de que iniciara el Señor Dios Padre cuando fue bautizado el Señor Jesucristo? Todavía no había hecho todos los milagros y todo lo demás, y ya el Señor Dios Padre decía, Él me complace. Allí en esa vida secreta del Señor, que no se nos dice mucho de esos años de crecimiento y de desarrollo, ya estaba complaciendo al Padre. Y recibió el sello de aprobación. Sí, me complaces. Y Moisés está pidiendo pues que todos nosotros que complazcamos. Sea la gracia, la belleza, que el Señor nos encuentre como bellos, nuestro Señor Dios. Y el último versículo. Bueno, no el último versículo, la última parte del último versículo dice, confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Establécela. Hazla fuerte, hazla duradera, hazla permanente. Quizá lo que estaba en la mente de Moisés es, Señor, tú me pediste que sacara a este pueblo de Egipto. Y ya tenemos aquí un chorro de años dándole vueltas a lo mismo. Ya hemos visto crecer a los árboles y morirse, porque pasamos aquí cada cierto tiempo. Ya hicimos surco en el desierto, Señor. Y no hemos puesto un pie en el lugar al que nos prometiste llevar. Haz que sea firme. Que lo que estamos haciendo tenga un resultado duradero. Valga la pena. Y cuando nos vayamos de este mundo, nos vayamos sabiendo que valió la pena. Cerca del final de lo que parece haber sido su último escrito, al menos su último escrito inspirado por Dios, el apóstol Pablo escribió a su hijo Timoteo las siguientes palabras. Le escribió en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, lo siguiente, versículo 6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque yo ya estoy para ser derramado. Cuando se hacía un sacrificio, se ponía la carnita del animal descuartizado y se empezaba a quemar, ¿verdad? Más que a cocinar, a quemar, porque el chiste era quemarla.
Pero luego sacaban masa para cocer panes y la ponían encima. Entonces imagínense el olor a carne asada con pan recién hecho. Y yo veo esos rostros diciendo, Y luego casi al final del sacrificio se tomaba 1 litro de vino y se derramaba sobre el sacrificio. Esa era la ofrenda de libación. El último acto en el sacrificio era derramarle ese vino. Pablo está diciendo, yo ya estoy en el último acto de mi sacrificio. Estoy en el último jalón. El tiempo de mi partida está cercano y allí utiliza el lenguaje marítimo porque la palabra partida es el tiempo de desamarrar las sogas para que el barquito se vaya. Ya están a punto, el Señor está a punto de desatar las sogas que me mantienen atado a este mundo para que pueda irme a su presencia. Pero la buena batalla ya peleé, la buena carrera ya terminé y la fe guardé. Valió la pena. Ese es un escaloncito para quien es verdaderamente nuestro ejemplo. Pero es un escaloncito para ver más de cerca a nuestro verdadero ejemplo. Nuestro verdadero ejemplo dijo, la noche antes de morir en la cruz, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Juan 17:4 dijo el Señor Jesús. Ya acabé. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice el profeta Isaías acerca del Señor Jesucristo. Valió la pena. No vengo a predicar de mí. Solamente usted sabe que utilizo ejemplos de mi vida para ilustrar lo que le quiero decir. Pero yo he andado pensando, Señor, ¿ha valido la pena? ¿Valió la pena levantarme de ese suelo? Solo Él lo puede decir, ni usted me lo puede decir. Mi corazón me va a engañar y usted no me va a engañar, pero últimamente busco complacer al Señor, no a los hombres. Pero cada uno de nosotros debería preguntarse, ¿ha valido la pena? Señor, confirma la obra, pues sobre nosotros la obra de tus manos. Sí, la obra de nuestras manos. Confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y así cierra Moisés su canción de reflexión ante la grandeza y eternidad de Dios, la brevedad de la vida y con una serie de peticiones para aprovechar esa brevedad de la vida. Y la última es, haz que haya valido la pena. No tengo mucho tiempo para ver películas. Las películas que a veces les doy como ilustración son porque las vi cuando tenía tiempo para ver películas. A un soldado lo rescataron, pero costó la vida de muchos soldados, cuenta esa historia de la película. Muchos murieron para ir a rescatar a uno llamado Ryan. Y al final de su vida, mientras está viendo las tumbas de aquellos que fueron a rescatarlo, le pregunta a su esposa, ¿valió la pena que hayan muerto por rescatarme a mí? Señor, ¿valió la pena que haya muerto tu hijo por rescatarme a mí? Haz que la obra de mis manos perdure. Que lo que tú haces a través de mí tenga fruto que glorifique tu nombre y que permanezca. Que no fue una llamarada de petate, que te serví y traje gloria a tu nombre. Oramos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos, Señor. Enséñanos a contar nuestros días, a aprovechar la oportunidad. Que siempre, Señor, mantengamos una relación estrecha por tu compasión. Que tu obra resplandezca en nosotros, sea evidente que estás en nosotros y obrando en nosotros, y hasta los más cercanos como nuestros hijos puedan decir sí. Mamá, papá, aman a Dios porque Dios les ama.
Que al final de nuestra vida, Señor, puedas decir, me complaciste, estoy satisfecho. Y que la obra de nuestras manos sea confirmada por ti, para gloria del único nombre que merece gloria, que es tu Hijo Jesucristo. Por sus méritos nos acercamos en oración. Amén. Antes de continuar con nuestra alabanza final, quiero enviar un saludo muy especial a una persona que nos está viendo por Facebook por primera vez. Ella se llama Ana Gabriela y está postrada en una cama de hospital. Pero según me dicen, no está postrada sin esperanza, está postrada con esperanza de que cual sea el resultado de todo este tratamiento médico, de una u otra manera va a estar con el Señor. Y aun si el Señor decidiera llamarla a su presencia debido a que ha depositado su fe en Cristo Jesús, estará segura en los brazos del Señor. Así que gracias por seguir este servicio. Le invitamos a que siga conectándose a nuestras otras reuniones y que conozca más de este gran Dios que le amó a tal grado de entregar a su Hijo Jesucristo por usted, como por los que estamos aquí. Y que al hacerlo así, entonces su parecido, su crecimiento, su amor por Cristo Jesús siga creciendo. Así que reciba un saludo de todos nosotros a través de mi voz y esperamos conocerle en persona. Algunos de aquí ya le conocen, espero conocerle en persona y poder estar con usted y acompañarle en este tiempo difícil, pero que repito, no es sin esperanza, según lo que me han informado. Muchas gracias.